las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos acá en Escudriñando las Escrituras, un programa que tiene el objetivo de enseñar la palabra de Dios y que Dios nos hable a través de su palabra. Estoy acompañado de los controles radiales por Álvaro Sáez. Hermanos, estamos entonces en la serie Asediados por el pecado. Hoy día vamos a hacer el capítulo 23 de esta serie. Y este capítulo tiene un tema bien atingente, de acuerdo a la contingencia de todo lo que está ocurriendo en el país, en Chile, donde han aparecido múltiples focos de incendios, los campos, los valles se están quemando y fuera de control. Y esto, por supuesto, ha creado un movimiento internacional. Y hoy día también, a través de su palabra, nosotros vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. El título de hoy es Sin afecto fraternal. El afecto fraternal es el afecto, es el cariño, es el amor que existe entre hermanos o entre personas que dicen ser hermanos. Bueno, y en Cristo somos hermanos en Cristo porque hemos sido reconocidos como hijos de Dios, adoptados por su gracia. Y vivimos en un mundo asediados por el pecado, y dentro de todos los pecados que nos asedian, y dentro de todos los pecados que asedian a los incrédulos también, es la falta de afecto natural. Y una también de las características que ocurre en los últimos tiempos es que la maldad se ha multiplicado y el amor se ha enfriado, y eso significa que ya no existe este afecto fraternal como Dios realmente lo quiere, como Dios nos enseña en las Escrituras, como Dios mismo nos dio ejemplo. En estos días, cuando estamos en un clima de catástrofe en este país, se ve realmente quién practica lo que dice. Realmente aquí es donde se están quemando las papas, literalmente. Se ve quién realmente es consecuente con lo que piensa. Muchas veces la gente se excusa y dice no, que no quiere ayudar, que no quiere presentar ayuda, porque no son sus hermanos en Cristo. Otro, porque la ayuda se va a perder en la burocracia, porque gente va a robar la ayuda, porque la ayuda no va a llegar a los necesitados, etc. Y a veces la gente se arma un panorama en su mente y sus razonamientos lo llevan a meditar estas cosas y finalmente decide no moverse, no ayuda, porque para estar ayudando a personas a quien no le va a llegar la ayuda, se excusan en eso y dicen no voy a ayudar, porque finalmente otros se van a llevar la ayuda. Los que no necesitan se van a llevar la ayuda y los que sí necesitan, finalmente no les va a llegar la ayuda. Pero finalmente ellos no ayudan. Finalmente eso es su razonamiento. Hay otros que piensan que el vecino puede ayudar, porque en realidad yo estoy muy ocupado con lo que estoy haciendo, estoy muy atareado con mis cuestiones, ya estoy harto, además que es época de vacaciones, es hora de salir de vacaciones, así que no voy a estar sacrificando mis días libres o un fin de semana o un momento de relajo para ir a maltratarme a los campos o a los lugares
que se necesita, o voy a estar metiéndome la mano al bolsillo cuando tengo tantas deudas, se viene marzo, se viene la época de entrada a clase, hay que comprar los útiles escolares, los uniformes, etcétera. O sea, un montón de razones que cada cual argumenta, pero finalmente no pasa nada. Finalmente se quedan con el evangelio de paredes, de 4 paredes, el evangelio donde la gente va, llora, alaba a Dios, siente que se humilla, siente que lo toca la palabra, se va para su casa, emocionado, estuvo la palabra bonita, o bien critica lo que se hizo, y chao, hasta la próxima semana, y sigue su vida. Y cuando se ve enfrentado al herido, pasa como la parábola del buen samaritano. Pasa por el lado del herido, lo queda mirando, dice, bueno, atrás de mí debe venir otro que lo pueda ayudar, etcétera. La cantidad de habitantes ha crecido muchísimo en el último siglo, hermano. Mejoró notablemente los medios de transporte para, por ejemplo, desplazarse e ir a ver a los necesitados. Ya no tenemos que caminar 5 o 10 kilómetros para llegar a ver a algún hermano. Existen los medios de transporte. Aparecieron las telecomunicaciones, la informática, la tecnología. Ya podemos llamar por teléfono a la gente y preguntarle cómo está, si necesita algo. Porque va a preguntar cómo está y después meterlo en la copucha de cómo está la cuestión y que la murmuración o para sencillamente tener un conocimiento racional de la mente de lo que está pasando, también se puede hacer con la tecnología, la informática, y quedarte ahí inmóvil sin hacer nada. También puedes preguntar qué es lo que necesitas al que está necesitado, al que está queriendo ayuda, al que Dios te está poniendo al frente para que lo ayudes. Tú le puedes preguntar, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y realmente comprometerte con algo real. ¿Qué nos está pasando, hermano? Por las redes sociales también estamos más comunicados, pero en la práctica también han decaído muchísimo las demostraciones cercanas de afecto natural y de amor. Hay muchos pastores que ahora están pastoreando sus ovejas a través de las redes sociales. Y les preguntan, ¿cómo ha estado, hermano? Bien, sí. ¿Ha tenido problemas? Sí, mire, tengo tal problema, pastor. Ya, un par de WhatsApp, un par de Facebook. Listo, un consejo. Y chao. Ese fue mi pastoreo. Hoy que soy buen pastor. Hoy que soy buen hermano. Pero está bien. Es parte de lo que se puede hacer, aprovechar la tecnología. Pero también está la visita, eso que es piel a piel, el estar con el necesitado, el tal vez llorar con él, el tal vez escuchar sus súplicas o ponerle una mano en el hombro, un abrazo, o llevarle una ayuda real, cubrir alguna necesidad real. ¿Qué estamos haciendo? El egoísmo, la ingratitud, la envidia, la hipocresía se han impuesto por sobre las obras del amor. ¿Sí, Alvarito? Quería decir que da risa porque pudiendo uno darle un abrazo al otro hermano y anda a visitarle, uno le manda por el WhatsApp un abrazo, amigo. Así. Sí, claro. Un abrazo y va un monito así, un abrazo, Beso, así. un corazoncito. ¿No? Claro, eso es algo que se puede hacer, pero por supuesto eso no tiene que reemplazar todas las veces la visita, el piel a piel, estar juntos, en comunión, reunidos. Yo creo que cuando la palabra habla de tener un afecto fraternal, se refiere incluso a estas cosas de, tal vez en esta era de la informática, de mandarle un bonito mensaje a alguien, pero eso no lo es todo. Eso no reemplaza lo que hacía el apóstol Pablo, lo que hacía el apóstol Pedro, lo que hacía Juan, lo que hacía Santiago, que decía, muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, eso. Sí, dime, Alvarito. Lo más impresionante es Pedro, Timoteo, esas personas que viajaban meses en barcos y a ver a otra persona para aconsejarle cosas así.
Y ahora que pueden tener redes sociales y cosas así, a veces ni siquiera se hablan. Claro. Y existen los automóviles, ¿no es Sí, cierto? aviones, cosas Aviones, así. claro. Mi madre, por ejemplo, cuenta que cuando ella viajaba del campo a la ciudad a estudiar a la escuela a la escuela que estaba en el pueblo, se demoraban 2 horas caminando. 2 horas para llegar a ese lugar. O Por- como tu paciente, un claro, niñito que sí. caminaba. Sí, también, que caminan. Y fíjate que yo una vez hice ese trayecto en auto, en su vida. Me demoré como 12 minutos. Y ella se demoraba 2 horas en su vida para llegar a su casa. Y ahora nosotros podemos llegar en un vehículo en 10, 12 minutos. O sea, no hay excusa, hermano. Sí, realmente no hay excusa para estar fraternalmente en amor. ¿M? Así que si estamos careciendo de afecto fraternal o no tenemos ese afecto natural que lo tiene cualquiera, si tú no necesitas ser hijo de Dios para tener un afecto natural. El afecto fraternal que Dios desea, claro, ese lo pone el Espíritu Santo en nosotros, que un afecto ya de hermano en el Señor, de hermano en Cristo, de hijos de Dios. Eso lo pone el Señor, un amar al enemigo, un amar con la capacidad incluso de entregar la vida por el otro, eso lo pone solamente el Señor. Pero el afecto natural lo tienen hasta los incrédulos. Hay muchos incrédulos que hoy día están, por ejemplo, ayudando en los frentes de fuego, en donde están ocurriendo los incendios forestales. Hay muchos incrédulos que están ahí. ¿Y los cristianos dónde están? Están en las iglesias ahí cantándole al Señor solamente. Hay otro momento para cantarle al Señor. Ahora es un momento de acción. ¿Oraste? Sí, tenéis tiempo para orar. También lo puedes hacer en el campo de batalla, en la línea de fuego, en el frente. También puedes orar ahí. ¿Puedes cantarle a Dios? Sí, también lo puedes hacer. Si quiere ir un grupo de hermanos, vaya un grupo de hermanos, póngase de acuerdo. Y vayan, ayuden. Estamos en un punto del camino, en este mundo, asediados por el pecado, muy lejos del reino de los cielos, si estamos careciendo de afecto fraternal o afecto natural. Pues fíjate que el principal fruto dulce y delicioso que nos hablan las Escrituras es el amor. En donde no hay afecto fraternal, no puede existir el amor de Dios. El amor que Dios nos instruye en su palabra. Lucas en el capítulo 6, versículos 43 y 44, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, si realmente eres un hijo de Dios, eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, darás tu fruto a tu tiempo y darás buen fruto. ¿Qué es un buen fruto? Es un fruto rico, o sea, un manzano que dé manzana. No es una manzana así desabrida, de mala calidad, toda roñosa. Un buen fruto es una manzana exquisita, dulce, jugosa, agradable al paladar, que te da ganas de comerte otra. La palabra dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Si tú estás dando buen fruto real, si en estos días de necesidad en este país tú das buen fruto, es porque realmente eres un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entendemos de esto, hermanos, que es imposible dar buen fruto si a lo largo y ancho de tu vida no te has desarrollado como un buen árbol. O si tal vez en tu esencia misma no eres buen árbol, pero si tú te consideras que no eres buen árbol, para eso vino Cristo, para deshacer las obras de la carne, para ayudar a esos árboles que no son muy buenos, que no daban buen fruto aquí en esta tierra, para llamar a lo que no es como si fuera. Dice 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Si tú has dado malos frutos acá en la tierra, bueno, para eso vino Dios a salvarte, para hacer que tú seas un árbol plantado junto a corrientes de agua que da buen fruto. Muchas de estas obras de amor son sencillamente el dulce fruto del Espíritu Santo actuando en personas naturalmente viles o despreciadas, pero que por
elección y obra de Dios. Dios te eligió. Dios está haciendo la obra con su Espíritu Santo en ti. Y eso hace generar mucho fruto de afecto fraternal. Esto es afecto entre hermanos. Fraterno, hermano, es el amor propio que existe entre hermanos, sean parientes o que se comporten como parientes. Tal vez no somos parientes todos los que estamos escuchando. Claramente no lo somos. Pero en Cristo sí somos parientes. Y en Cristo sí tiene que haber fraternidad. Pero en Cristo no significa que esa fraternidad surge cuando estamos ahí congregados. Y después que la congregación se despide de la reunión, cada cual hace su vida, cada cual se encierra en sus cuatro paredes, cada cual vive su mundo y se arregla su mundo con sus propias manos y se rasca las pulgas con sus propias uñas, como diría alguien. Pero hay entonces que dejarse vencer por el Santo de Israel. Si no está dando buen fruto, si tú eres una persona que está ahí metida en tu hogar, pudiendo salir, pudiendo estar en otro lado, pudiendo ayudar, déjate dominar por el Santo Espíritu de Dios y sé obediente a sus instrucciones personales, a su dirección, a la dirección del Espíritu Santo. Y así producirás una cosecha abundante para su gloria, para su honra, para su alabanza. Hermanos, estamos en los últimos tiempos y según la palabra de Dios ahí en Romanos 1:31, en la versión NBLH, dice que estamos en los tiempos donde hay hombres sin entendimiento, indignos de confianza, desleales, sin amor, despiadados. Estamos en los tiempos en donde hay mucha gente sin amor, en donde hay mucha gente que no está dirigiendo precisamente su vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos ama Dios, hermano? ¿Cómo nos ama Dios? Que entregó todo, Él dio su vida acá terrenal por otros. Dio la vida en la cruz. La dio por ti. Aunque ni tú ni yo merecíamos que Dios mismo viniera a la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Cuánto y cómo nos ama el Señor. Cómo nos ama Dios. Así nosotros, de esa misma manera como Dios nos ama, debiéramos amar al prójimo. Ama de veras. Aunque ellos no piensan igual que tú, ámalo de veras. Aunque tal vez los que podrías ayudar en situación de sufrimiento, de dolor o de catástrofe, aunque esas personas no crean como tú, aunque no pertenezcan a tu misma congregación, aunque ni siquiera sean cristianos, ámalos. Ámalo de veras, como nos ama Dios. Su amor es incomparable. Yo jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy. Tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Su amor, amor que puedo entregar. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios.
que ese amor que inunda todo, que calma las tempestades, que apacigua, te llena en esta noche. Cuando yo te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no entendí, pero me cambiaste. Y como al barro del alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Gracias te doy, amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Sin afecto fraternal. Carácter de los hombres de los postreros días, hermano. Dice el apóstol Pablo, alertando a Timoteo y a la iglesia cristiana, en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Le dice Pablo, te dice hoy día a ti también, me lo dice a mí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Hermanos, tenemos que estar alerta, que aún en la misma iglesia nuestra, tal vez en tu propia congregación, muy posiblemente, para no decir 100% seguro, que hay hermanos que no tienen afecto natural, que tienen apariencia de piedad, pero finalmente niegan la eficacia de la piedad. La niegan con su forma de ser, con sus comentarios, con sus razonamientos, que finalmente lo único que demuestran que a pesar que dicen haber sido rescatados por Jesucristo, están aún mucho más bajos que un incrédulo que ni siquiera conoce a Dios. Existe lamentablemente la corrupción interna de personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no lo son. Confunden a muchos, nos confunden muchas veces a nosotros mismos, con su forma de ser. A veces son muy amables, son muy simpáticos, pero en la práctica no tienen realmente un afecto natural. Por fuera son sepulcros blanqueados, por fuera se muestran de una forma, pero por dentro son trapos de inmundicia. Por un lado se muestran a veces de buenas intenciones y sentimientos, pero por otra parte sus características principales en su forma de proceder en la vida es de falta de afecto natural hacia el prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tú lo sabes. Todo el que está cerca tuyo, al cual tú puedes ayudar. Ya Pablo se lo advertía a Timoteo en aquella época. Y es una advertencia para cada uno de nosotros hoy en día. Hay personas que les gusta acceder a sus propios deseos naturales y placeres más que complacer a Dios y cumplir su deber. El hombre, hermanos, que no teme a Dios,
no echará raíces en Dios. El afecto fraternal no echará raíces, ni menos, por supuesto, el amor al prójimo. Todo quedará en buenas intenciones, en saludos, tal vez protocolares, bendiciones, hermanos, que el Dios le bendiga, un abrazo. ¿Cómo ha estado? Bien, qué bueno, hasta luego, que Dios le bendiga, que le vaya bien. Y el hermano tiene necesidad de que le escuchen, necesidad de que alguien pueda darle un consejo, tal vez que alguien también le pueda dar una manito de ayuda, pero nos quedamos en los saludos protocolares. Un Dios te bendiga, hermano, porque lo que es yo, no tengo ningún deseo de bendecirte. Finalmente, si lo miramos de una parte así bien fría, ocurre muchas veces eso. ¿Y cuántas veces nosotros mismos caemos en eso? Que le decimos a alguien, hola, ¿cómo estás? Y por decir, hola, ¿cómo estás? Y la persona dice, bien. ¿Y si la persona no dice bien? Sí, más o menos. Ah, ya, chao, chao. Bueno, ¿y para qué preguntamos cómo está? Si ni siquiera nos detenemos un instante para escuchar la respuesta. Hola, ¿cómo estás? Y nada, ni siquiera hay una intención real. ¿Qué testimonio damos de Jesús, hermano? Tenemos que ser diferentes, se nos tiene que notar. ¿Cuánto se nos tiene que notar? Se nos tiene que notar a la vista el amor al prójimo. Se nos tiene que notar la fraternidad, el afecto fraternal. No puede ser que aún un hombre, como le decía yo, pagano, incrédulo, se note que él tiene empatía con las demás personas, que es ayudador, que tiene un don de servicio. Yo otro día les escribía a los hermanos, les decía, si nosotros fuéramos como los bomberos que ayudan en estos incendios, yo estuve con ellos ayer, y veía su cara de agobiado, hermano. Y no se podían ir de ahí. ¿Cuántos de ellos y de ellas, varias jovencitas, estaban cansadísimas? Y tal vez querían ir a su casa, sacarse ese traje muy pesado o muy caluroso. Habían 40 grados de temperatura y tenían que estar con esos trajes. Un rato descansando, sacaban las botas, sacaban los calcetines, los pies llenos de ampollas por tantas horas de trabajo, y ese deseo de servir. Yo les decía, hermanos, si nosotros los cristianos tuviéramos un poquito de ese deseo de servir de un bombero, por ejemplo, hoy otro gallo cantaría en este país. Habría realmente un avivamiento. La gente piensa que el avivamiento va a ocurrir porque van a venir ángeles de los cielos y van a venir a hacer el avivamiento. Si el avivamiento tiene que ocurrir porque nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios y la hacemos con gozo y disfrutamos esto y aprendemos a disfrutar el ayudar. Sentimos una satisfacción ante Dios porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Qué rico que alguien se agrade porque tú le tendiste una mano de ayuda. Qué rico que alguien te diga gracias, pero una gracia de verdad. Qué bueno que tú puedas estar al lado de algún sufriente y escuchar cómo está. Y no un saludo protocolar. Hola, hola, ¿cómo está? Y nada más. Yo tuve la experiencia de poder ir a Pekines y ahí hablaban de los tipos de abrazos, o sea, cómo trataba a la otra persona. Y hablan del abrazo Schumacher, que es cuando uno va corriendo así y se abraza, ya, hola, hola, y chao, y se van. En realidad un abrazo bueno, decía, como tratar bien a una persona es abrazarla, preguntarle cómo está, hablar con él y cosas así. ¿Y eso te lo enseñaban los masones? Sí, los masones. Los masones. Bueno, en Que no realidad tiene no nada sé que ver si con los cristianos. No sé si ellos son masones, pero al menos Claro, pero son como muy así como la nueva era, así Pachamama, cosas así. Claro, porque ellos estaba hablando de un campamento de un colegio masón, donde contratan instructores de acuerdo a los lineamientos masónicos. Entonces, los masones le enseñan a los alumnos de sus colegios a aprender a abrazar, a dar un abrazo verdadero, a escuchar al otro. ¿Y nosotros los cristianos, hermano?
Ahora, no se trata que eso es el cristianismo. No es tan difícil, hermano, infiltrarse en el pueblo de Dios, mostrándose como un cristiano más. No es difícil, porque basta con que habléis como cristiano. Por eso que en las cárceles, el ministerio de las cárceles es tan difícil, porque de todos los presos que dicen que son cristianos, tal vez 1 de cada 10 se ha convertido, y el resto está haciendo teatro, para no estar en las celdas comunes con los otros presos donde la pasan mal. Entonces, hablan como cristianos, ya se saben cómo es el cuento, saludan como cristianos, se aprenden los coritos como cristianos, algo han aprendido la palabra de Dios, se ponen a llorar como cristianos, levantan las manitos como cristianos, se arrodillan como cristianos, pero no son cristianos, porque es súper fácil hacer eso es religiosidad. Y eso lo hace un reo en la cárcel para evitar estar con los presos comunes. Y se disfraza de cristiano y está en el sector de los evangélicos, para así tener ciertos beneficios. Porque en eso se ha transformado el cristianismo, en modismos, en religiosidad. Ahora, hermano, ahora en clima de catástrofe, en clima de sufrimiento, donde hay dolor, es donde los cristianos tienen que aparecer y tienen que mostrar diferencia, se tienen que destacar por sobre el resto. Si hay un incrédulo ahí, un masón o alguien que está liderando un grupo y está mostrando un nivel de amor, de afecto natural, de empatía, tiene que haber cristianos que estén por lo menos al mismo nivel de él o sobre él, porque los cristianos estamos llevados por el Espíritu Santo, que es más poderoso que nadie. Ahora, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si eres cristiano real? ¿Cómo los otros se pueden dar cuenta? Es el testimonio que tú realmente das de Jesús, el testimonio que yo doy de Jesús cuando yo cometo miles de errores y cuando me equivoco miles de veces. Cuando la gente me dice, tú no has cambiado en nada, eres el mismo de siempre. Me duele, hermano, me duele terriblemente y digo, sí, tiene razón, tengo que cambiar y tengo que mejorar y tengo que crecer tanto todavía. Me falta tanto por crecer. Entre más conozco a Dios, me doy cuenta que soy más pequeño, hermano. Esto no es que uno conoce a Dios y se empieza a sentir líder y se empieza a sentir grande, como hemos transformado la palabra siervo a líder. No, hermano, entre tú más conoces a Dios te das cuenta que eres más pequeñito, eres más insignificante frente a Dios. Te das cuenta que entre más le sirves a Dios, te das cuenta que realmente eres un siervo. Realmente eres un siervo y no te mereces nada, no te merece que te pongan una corona, no te merece que te pongan una medalla, ni que hablen bien de ti en los ángeles de Dios. Dice Cristo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Amar unos a otros, esa es la tarea, hermano. Es el testimonio que debemos dar de Jesús. Estamos asediados en este mundo por el pecado. Hay falta de afecto natural, hay odio, hay rencor, hay egoísmo, hay indolencia, hay esta falta de afecto fraternal. Pero ¿qué testimonio darás tú como hijo de Dios, como hija de Dios? Amar unos a otros, como Dios nos ha enseñado, como Jesús nos enseñó. Si amas de veras, las paredes de la indiferencia que están a tu alrededor y de la falta de afecto natural que tal vez aún te encubren, caerán. Si amas de veras a Dios, amarás realmente a tu prójimo. Querido hermano, ten compasión, por favor.
Ya no condenes tu hermano, ve y pídele perdón. La gracia de Dios es suficiente para ti, para toda creación y también para el vil pecador. Ya no busques errores en cada persona que te encuentres, solo busca la gracia de Dios en oración constantemente, porque un amor así cambiará al pecador más vil. Sigue orando por el caído y los que están lejos de Dios. Cada ofensa que da tu hermano, pide a Dios que te dé compasión. Si tú no amas a tu hermano, pues tú no amas a Dios. Amar a tu prójimo. Persona que te encuentres, solo busca la gracia de Dios en oración constantemente, porque un amor así cambiará al pecador más vil. Sigue orando por el caído y los que están lejos de Dios. Cada ofensa que da tu hermano, pide a Dios que te dé compasión. Si tú no amas a tu hermano, pues tú no amas a Dios. Amar a tu prójimo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Sin afecto fraternal. Dios, hermanos, nos instruye a amarnos fraternalmente. Su palabra ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice el apóstol Pedro a los cristianos, y le dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cultivar, hermanos, el afecto fraternal, nos enseña la palabra, es una etapa inmediatamente previa a la manifestación completa del amor, que es el fruto más importante del Espíritu. No llegaremos al amor si no tenemos piedad por el que sufre. No llegaremos al amor si no hay afecto fraternal por el que sufre. No podemos decir que amamos a alguien si no sentimos un real afecto como de buenos hermanos, como parte de una misma familia. ¿Quieres llegar a amar de verdad? A tu fe, agrégale virtud. A la virtud, conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio de toda tu carnalidad, de tus deseos naturales. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hebreos 13, capítulo 1. Nos instruye la palabra, permanezca el amor fraternal.
Esta palabra fraternal que aparece aquí en hebreo viene del griego Filadelfia. Filadelfia no solamente es un nombre de una ciudad, o de un nombre de una mujer, o es el nombre de una iglesia que aparece en el Apocalipsis. Filadelfia significa, fila viene de amor y adelfia de hermano, o sea, de amor de hermano. Afecto fraternal significa amor de hermano, o sea, un amor de alguien como si hubiese sido tu pariente desde que era pequeño, desde que tú eras pequeño o desde que él era pequeño. Un nivel de amor que le conoces su gesto, conoces su forma de ser, te interesa su futuro, te interesa lo que él piensa, lo que hace, porque es parte de tu familia, porque es parte en el fondo de ti mismo, porque lleva tu propia sangre. Fraternal o Filadelfia significa caridad hermanable. Esta caridad es un deber de cada cristiano, que permanezca en él, que permanezca este afecto hermanable o fraternal en cada persona. No se trata de que para esta ocasión donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay catástrofe, vamos a ser hermanables. Fraterno va a ser nuestro comportamiento, nuestras acciones. Y después, calabaza, calabaza, cada uno para su casa y todos seguimos haciendo lo mismo y volvemos, igual que el perro, al vómito, igual que la chancha lavada, vuelve al barro. Por eso la palabra instruye a que el amor fraternal debe permanecer en nosotros. Es como alguien que quiere hacer una dieta para adelgazar. Si se toma la pastilla o hace la dieta o va al gimnasio por una semana o por un mes, va a adelgazar en esa semana, en ese mes. Y le va a durar tal vez unos días más o unas semanas más ese esfuerzo. Pero de ahí volverá a ser el mismo gordo o gorda de siempre. Si quiere permanecer flaco o quiere permanecer con una buena contextura física, deberá permanecer también tomando el tratamiento que necesita. Si tú deseas que permanezca el amor fraternal en ti, entonces deben permanecer en ti, no solo en los momentos ahora críticos como están ocurriendo en este país, sino permanecer el amor, seguir esto, aunque pase el terremoto, aunque pase la crisis. El Espíritu Santo hoy día está haciendo algo con la gente, con los creyentes. Hay algunos cristianos, hermanos, que han perdido todo y están sentados como Job al lado de las cenizas de sus casas o de sus campos y se están lamentando y están siendo probados en su fe igual como fue Job. Y hay otros cristianos que no padecieron de ese fuego que los consumió su hogar o consumió sus campos, pero están siendo probados en su amor fraternal, en su afecto fraternal. ¿Te crees tú que solamente los que vivieron en la zona de catástrofe o los que están ahí sufriendo son los probados? No, hermanos, somos todos. Unos están siendo probados de una forma, como Job, y otros cristianos están siendo probados para que nosotros demostremos si realmente somos un buen samaritano o somos un religioso, sencillamente, que pasa por el lado, que mira, pero no hace nada. Permanezca el amor fraternal, dice Hebreos 13:1. ¿Qué significa este afecto fraternal? Dice 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, dice el apóstol, porque vosotros mismos, vosotros cristianos, si sois cristianos, habéis aprendido de Dios, no de cualquiera, sino habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. El mismo Dios te ha demostrado, ha puesto en tu corazón lo que significa el amor y lo que significa amarse
unos a otros con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos advierte, hermanos, que puede existir entre los miembros de su cuerpo, de la iglesia, un afecto fraternal fingido, fíjate. Alguien dirá, pero ¿y este gallo? Esta persona está hablando como que si la iglesia estuviera llena de cosas malas. Hermanos, en la iglesia hay afecto fraternal fingido. También hay hipócritas que te dan la mano, que te dicen bendiciones, pero es como decir, hola, ¿cómo estás? Y no te pesco tu respuesta. 1 Pedro 1:22 dice, al apóstol Pedro, el que le faltó un poquito de afecto fraternal cuando Cristo fue llevado prisionero al interrogatorio ahí en frente al Sanedrín y después frente a Herodes y frente a Pilatos. Este que vivió en la carne ese afecto fraternal, pero que después se arrepintió y lloró amargamente, dice el apóstol, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así se purifica el alma, hermano. Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. Si no es mediante tu fuerza, hermano. Es mediante el Espíritu, esa llenura del Espíritu. Es tú llenarte del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, dice el apóstol. Te purificas vuestras almas, se purifica tu alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Y por qué lo dice el apóstol? Para complicar las cosas, está hablando cosas de más. Claramente Él nos advierte que dentro del cuerpo de Cristo hay amor fraternal no fingido y hay algunos que dicen amarse pero no se aman entrañablemente ni se aman de corazón puro. Por eso que el apóstol nos dice que es mediante el Espíritu, mediante la obediencia a la verdad, mediante lo que Dios ponga en tu corazón en un momento determinado para actuar en favor de alguien. Hazlo, sé obediente. Hazlo, no te cuestiones tantas cosas, no empieces a escuchar comentarios, mira, ¿para qué voy a hacer esto? Si al final no sacáis nada con tú hacer una donación ahí a ese lugar. Si finalmente la donación se la van a llevar los funcionarios municipales, no sé, o los bomberos se la van a llevar para sus casas. Hermanos, obedece a la verdad de Dios mediante el Espíritu y de corazón puro, con un amor fraternal no fingido, ama al otro entrañablemente. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese es el amor hermanable, el amor donde hay una condescendencia, donde hay una empatía, donde hay realmente un afecto entrañable. Y agrega, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, hasta el saludo tiene que ser con un aprecio genuino y especial, como mencionábamos. Hasta el abrazo debiera ser genuino y especial. Dice la versión Dios habla hoy, en 1 Pedro 5:14. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. O sea, un beso verdadero, de amor de hermanos. No una cuestión así, un saludo, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo has estado? Como saludar a cualquiera. Un beso con cariño, con afecto, que se sienta, apréndelo a sentir. Y dice, que tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. Un amor también lleno de paz, lleno de gozo. Estamos, hermanos, en un mundo asediados por el pecado. Hay falta de afecto de hermanos y realmente no hay un afecto fraternal genuino en muchos lugares y en nosotros mismos muchas veces. Y muchas veces manifestamos claramente síntomas de un amor fraternal fingido, no entrañable. No preferimos los unos a los otros, no preferimos tampoco a los que son hermanos,
sino a los que nos conviene. No nos saludamos afectuosamente con amor fraternal. Debemos, hermanos, obedecer a su palabra, amarnos unos a otros, permaneciendo ese amor en nosotros. La Nueva Versión Internacional, la NBI, en 1 Pedro 3:8, dice, sufriendo por hacer el bien, como te decía yo, sufriendo por hacer el bien. Y eso lo entiende muy bien un bombero. Un bombero incrédulo entiende eso. Sufriendo por hacer el bien. ¿Y por qué los cristianos no lo entendemos, hermano? Dice el apóstol Pedro, en fin, vivan en armonía, no en discusiones, contienda, peleando por las letras chicas, que no, que ya se separó, que va a otra iglesia, que listo, que Dios me hizo un llamado, que tengo que irme a este lugar y crear otra propia iglesia. Y que no, que uno le saca la lengua al otro, etcétera, hermanos. Contiendas, murmuraciones, hermanos. ¿Para qué? Vivir en armonía los unos a los otros. Tenemos que aprender esto. Si a mí igual me ha pasado, hermanos, sí. ¿Para qué estamos con cosas? Yo también he caído en lo mismo. Y he tenido que aprender y todavía estoy aprendiendo. Tengo que, según la palabra dice, compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, le dice Pedro. Practiquen el amor fraternal. No una cuestión mental, no una cuestión de WhatsApp, de hablar que lo que está pasando, uy, qué pobrecito, que hoy tanto lo lamento, y le mandáis un monito ahí que muestra que está sufriendo, o un corazoncito. Sean compasivos, sean humildes, tal vez por el WhatsApp, pero además en vivo y en directo. Sean compasivos, sean humildes, practiquen el amor fraternal, compartan penas y alegrías. Compartan con ese que está sufriendo como Job, con ese hermano cristiano que se está cuestionando y diciendo, ¿por qué mi casa no se salvó? Si yo confiaba en el Señor, ¿por qué mis bienes todos han venido abajo? Si yo le servía al Padre, ¿por qué? A lo mejor Dios le quiere enseñar a ese hombre o a esa mujer, a esa familia, que de oídas lo habían oído, pero ahora en sufrimiento realmente le conocerán. Y ahí tienes que estar tú, ahí tengo que estar yo, hermano, para mostrarle el amor de Dios. ¿Cuánto podemos nosotros ayudar, hermano? Cuando existe amor fraternal, este seguirá creciendo mucho a través del tiempo, no solamente permaneciendo el amor fraternal en nosotros, como dice Hebreos 13:1, sino que creciendo mucho el amor fraternal. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice en 2 Tesalonicenses 1:3. Este es un texto de acción de gracias. Dice, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo a los tesalonicenses. Debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, en lo justo, porque su fe y su amor fraternal están creciendo mucho. ¿Te das cuenta? El amor fraternal no es que te llega hoy día y tú te sientes contento por lo que hiciste hoy día, por lo que hiciste ayer, por lo que yo ayudé, sino que este amor tiene que ir creciendo día a día para que la palabra realmente nos alcance y podamos decir, sí, es verdad, el amor fraternal está creciendo mucho en mí. El amor, hermanos, nos enseña 1 Corintios capítulo 13, es paciente, es benigno, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece, nunca deja de ser. El amor fraternal seguirá creciendo mucho en ti, porque eso es justicia y fe. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el
enfurezca el mar. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el programa Sin Afecto Fraternal. La Reina Valera 1960. Vamos a revisar el Salmo 133, el versículo 1. Esta es una bienaventuranza que nos habla del amor fraternal. Es un cántico gradual de David. Es un cántico que era apropiado para ser cantado por los peregrinos que iban a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas que se celebraban allá y que permitían que se estrecharan los lazos de hermanos fraternales entre los miembros del pueblo de Dios. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí, hermanos, la palabra nos habla de un pueblo que se reunían, los israelitas, que venían de distintos sitios, que hacían finalmente esta obra de viajar miles o cientos de kilómetros durante días con su familia, con sus hijos pequeños, con la conciencia de formar una familia. Estos peregrinos convivían durante los días de fiesta en Jerusalén y con motivo de este fervor religioso hacían muchas veces desaparecer las diferencias de las diversas tribus, de estas 12 tribus de Israel. Había convivencia, había amor fraternal, había concordia entre los hermanos venidos de diferentes lugares, de diferentes regiones. Había unidad. Era como un hogar paterno el reunirse ahí en Jerusalén. Era una enseñanza, un ejercicio real que ellos hacían con gozo, entendiendo que algo hermoso era vivir en familia. Hermanos, entendemos que estas enseñanzas son para hacernos ver que nosotros así también muchas veces tenemos que esforzarnos por llegar a lugares alejados para visitar a un hermano, para visitar a alguien que está
queriendo nuestra ayuda. La convivencia y la concordia que vemos ahí en este cántico gradual en Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos junto en armonía. Nos hace recordar del amor fraterno, de este compartir penas y alegrías, viviendo en armonía, siendo compasivos, como decía 1 Pedro 3:8, vivan en armonía los unos con los otros. Pero no solamente con motivo de una fiesta, como se menciona acá, sino teniendo un amor fraternal no fingido, permaneciendo el amor fraternal y más encima creciendo día a día. En cuestiones de doctrina tal vez podemos estar en desacuerdo unos con otros, cuestiones menores de doctrina, pero en cuestiones secundarias me refiero. Pero finalmente tenemos que tener la voluntad y el entendimiento, el discernimiento para darnos cuenta que podemos tener diferentes puntos de vista sobre algunos versículos o temas bíblicos, pero que esto no implique divisiones de iglesia o decir yo no voy a ayudar aquí porque no hay gente de mi iglesia allá, no porque no hay ninguna congregación en ese lugar. Todo lo contrario, hermano. Muéstrese incluso con los desconocidos, como el buen samaritano, que era un hombre de una tierra lejana, que era despreciado a los ojos de los hebreos y que finalmente pasó por el lado de un hebreo herido y lo ayudó. En todas las cosas debe haber un espíritu de amor, en todas las cosas que hacemos diariamente. No solamente en tener amor de repente para reprender un hijo, que a veces se nos escapa de las manos la reprensión, y poco amor, y más bien odio, mostramos hacia nuestros hijos o hacia nuestros cónyuges cuando estamos totalmente en desacuerdo frente a alguna situación en particular. Debe haber unidad, hermanos, no solamente en el seno de la familia, sino en el seno de la iglesia. Por supuesto, en la demostración, nosotros como hijos de Dios en esta sociedad, salando esta tierra, mostrando luz en medio de las tinieblas. Puede haber unidad, hermanos, sin ser uniformes con lo que se piensa a nivel país, por ejemplo. Todos somos distintos, pero esto no impide que trabajemos juntos en situaciones de necesidad. ¿Podemos trabajar con los incrédulos? Claro que sí. No es para sacarnos la fotito y después publicarla en la iglesia, que, bucha, lo bueno que hicimos nosotros, bucha, que somos buenos, que fuimos para allá, que ayudamos, sino qué rico que podamos compartir incluso con gente que aún no conoce a Dios y que de algún modo se den cuenta o nosotros le hagamos ver que sí, nosotros somos cristianos, pero no estamos para ir a meter la palabra de Dios y que la gente se trague la palabra de Dios así de una. Puede ser, pero puede ser que no, puede ser que sea el momento del abrazo fraterno, de la ayuda en alimento, en la ayuda económica, etcétera, el escuchar a alguien. Todos los miembros del cuerpo humano, hermanos, somos diferentes. Así también la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son diferentes, pero funcionan en obediencia a la cabeza que es Cristo. Hay una unidad perfecta en el cuerpo humano. Cuando yo tengo la necesidad de mover mi mano izquierda, mi impulso nervioso tiene que pasar desde el cerebro, transmitirse por mi médula, por mis nervios y llegar a los músculos y finalmente yo flexionar o extender mi mano. Hay una unidad que funciona y esa unidad es la que tiene que funcionar en momentos de dolor, en momentos de pena, en momentos de alegría, practicando el amor fraternal, como dice 1 Pedro 3:8. Siendo compasivos y humildes, viviendo en armonía. Tal vez sin uniformidad en todos los criterios, pero sí en una unidad perfecta. Dios no requiere que todos estén de acuerdo en asuntos de menor importancia, pero sí en las cosas grandes que Él nos enseña, tenemos que estar de acuerdo. La salvación es por Cristo. Cuestiones grandes como esa. No cuestiones menores y
si esta va con falda, si es conveniente que muestre las piernas, que no muestre las piernas. ¿Me entiendes? Es suficiente estar de acuerdo en lo básico y fundamental. En otras cosas podemos estar en desacuerdo mientras que no seamos insoportables, intolerables, mientras que realmente no estemos provocando y llevando una situación al pecado real. Los enemigos reales de la unidad, hermanos, son las envidias, los chismes, las murmuraciones, la crítica, la censura, la falta de afecto fraternal y finalmente la falta de amor, que es el fruto principal del Espíritu. Este salmo, el 133, este salmo que nos habla de la bienaventuranza del amor fraternal, termina prometiendo este corto salmo en el capítulo 133, ahí versículo 3, porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía bendición y vida eterna? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, amándose. A quienes viven así en armonía, con afecto fraternal, Dios los bendice con una larga vida, la vida eterna. Damos por hecho, hermano, que debemos vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo. Pero también debemos dar por hecho que si vivimos en armonía dentro del cuerpo de Cristo, no significa que vamos a vivir una vida totalmente enemistada con los que aún no conocen a Cristo. Porque entonces, ¿cómo le predicaremos la palabra de Dios? ¿Cómo le demostraremos que amamos, que somos hijos del Dios de amor? Porque Cristo ama mejor que nadie. Lo exaltamos, le exaltamos a Él, porque Él nos ha enseñado el amor. Amar a Dios, ese es el punto. ¿Quieres realmente amar al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu fuerza, para que cumplas el mandamiento más importante? Aquí en la tierra, hermano. Aprende el segundo mandamiento también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí se resume toda la ley. No puedes decir que amas a Dios y no tener afecto fraternal. ¿Le quieres amar? ¿Quieres amar a Dios? Sé compasivo y humilde, vive en armonía, comparte penas y alegrías, saluda a tus hermanos con un beso de amor fraternal, ten paz con todos ellos. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, un amor fraternal no fingido, entrañable, de corazón puro, permaneciendo el amor en ti y creciendo cada día ese amor fraternal en ti. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Compartamos el amor que Dios nos da y cumplamos hoy con gozo lo que Cristo nos mandó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Y amar a Dios. Amar a tu prójimo. Amar a Dios. Amar a tu prójimo. Para allá, yeah, 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 yeah. Sandro.
me ha llenado de su amor, me ha llenado de su paz. Papá, Dios es mi papá, y Él ha prometido que a mi lado siempre estará. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Y amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. ¿Ustedes solos? Amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. Todos por allá. Yeah, 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 yeah. Santito, yeah, 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 oh, yeah, 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 yeah. Todos hasta abajo, más abajo, más abajo, más. ¡Salto! Papá, Dios es mi papá, me ha llenado de su amor, me ha llenado de su paz. Papá, Dios es mi papá, y Él ha prometido que a mi lado siempre estará. Amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. Amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. Para allá. Yeah, 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 yeah. Brinco. Yeah, 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 yeah. Y como la canción dice, amar a tu prójimo, dale un abrazo a tu prójimo que está a un lado. Tienes muchos prójimos a quien darles abrazo. Eso. A otro prójimo, dale otro abrazo. Amar, amar a tu prójimo. Amar a Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Sin afecto fraternal. Voy a hablar ahora una historia de un rey sin afecto fraternal, que pasó por este mundo y nadie lo echó de menos cuando murió. No tuvo los honores, pasó por este mundo sin pena ni gloria. Y finalmente se fue de este mundo sin dejar una huella. ¿Qué quieren que diga los demás de ti? ¿Qué quieres tú que la lápida de tu tumba recuerde? Tal vez algún versículo de la Biblia, tal vez un sentimiento profundo de tus seres queridos, tal vez una frase hablando de tu nivel de servicio, o tal vez diga tu nombre, fecha de nacimiento y muerte, nada más, como si no hubiese ocurrido nada entre la fecha de nacimiento y la fecha de tu muerte. ¿Cómo te recordará la gente? ¿Como una persona que pasó por este mundo sin pena ni gloria? ¿Cómo te gustaría que tus hijos, tus nietos, tus parientes, los hermanos de tu iglesia te recordaran? Y principalmente, ¿cómo prefieres tú que Dios, cuando estés frente a Él, que Dios te haga recordar? ¿Qué cosas prefieres tú que te haga recordar el Señor? ¿En lo poco fuiste fiel? ¿En lo mucho te pondré? ¿O que Dios te pida cuenta del talento que te dio y que finalmente no lo trabajaste? Vamos a la TLA, la traducción lenguaje actual. En el libro Segunda de Crónicas,
capítulo 21, de los versículos 2 al 20. La historia de Joram, este nombre, Joram, rey de Judá, no es un nombre para ponerle a un hijo. No fue un buen rey Joram. Fue hijo del rey Josafat, su padre. Este rey Josafat tuvo 7 hijos. Joram era el mayor, el primogénito. También tenía otros 6 hermanos: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Joram era el mayor de todos y por eso le correspondía ser el rey cuando Josafat murió. Al resto de sus hermanos, su padre Josafat les dio como regalo mucho oro y plata y objetos de gran valor, dice la palabra. Además, los nombró a sus otros 6 hijos gobernadores de varias ciudades fortificadas en Judá, en el reino de Judá. Sin embargo, cuando Joram, el hermano mayor, tuvo el control total del reino, se aseguró de que nadie se lo quitara. Y avaramente, ambiciosamente, se quiso quedar con todo. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos sus hermanos menores y también incluso a algunos de los líderes más importantes de Judá. Joram no era un cabro chico, tenía 32 años cuando comenzó a reinar y la capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 8 años. Joram desobedeció a Dios, eliminó a sus 6 hermanos y al igual que los otros reyes de Israel, que eran reyes malos, y en especial lo de la familia de Acab, los imitó e incluso se casó con la hija del mal rey Acab, un rey malo de Israel. A pesar de eso, fíjate, Dios no quiso destruir a Joram cuando estaba ahí reinando, pues le había prometido a un antecesor suyo, nuestro recordado rey David, y le había prometido a David que su familia siempre reinaría. Pero durante el reinado de Joram, el país de Edom, un vecino de Judá, se rebeló contra Judá. Y vinieron los edomitas y que no querían ya seguir bajo el dominio de Judá y por eso nombraron su propio rey y le hicieron guerra. Y luego fueron y rodearon con su ejército a Joram y a Judá y a su gente. Joram por su parte se levantó de noche, llamó a los jefes del ejército, preparó los carros de combate y atacó a los de Edom. Pero Joram y su gente perdieron la batalla porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios no estaba con ellos. Perdieron la batalla. Y hasta el momento en que se escribió el libro de Segunda de Crónicas, Judá no pudo volver a dominar a los edomitas, que eran por supuesto los del territorio de Edom, de Esaú. Y como Joram había dejado de obedecer y honrar a Dios, en esos días, dice la palabra, también la gente de Limná se rebeló contra Judá. Este fue otro territorio. Y por si fuese poco, Joram construyó también altares para hacer idolatría en las colinas de Judá, para que la gente, su pueblo de Jerusalén, adorara a dioses falsos. Joram hizo todo lo que el pueblo de Judá hizo que todo el pueblo de Judá se alejara de Dios, como sucede hoy en Chile, hermano. El gobierno, las autoridades hacen todo lo necesario, todas las leyes necesarias para alejar a su pueblo de Dios. ¿Y por qué nos pasan tantas cosas malas? Terremotos, aluviones, incendios, que se quema aquí, que se quema allá, que esto, que esto otro. Es que las autoridades están actuando igual que Joram. Están haciendo que todo este pueblo se aleje de Dios. Ya nos prohíben incluso hablar la palabra de Dios en muchos lugares. Por ejemplo, el otro día me enteraba que la Alianza Cristiana Misionera, que tenía
un hogar ahí en Linares para niños pobres, un lugar ahí a la salida de Linares, un lugar rural, una escuela rural. Tuvieron que cerrar la escuela, hermano. ¿Saben por qué? Porque el Ministerio de Educación les prohibió enseñar la palabra de Dios a los niños del hogar escuela de Linares. Entonces, la corporación de la Alianza Cristiana Misionera decidió cerrar la escuela. No tenía sentido tener una escuela. Ellos no tenían intención de tener una escuela por tener una escuela, sino sencillamente para mantener firme la enseñanza de la palabra de Dios. Pero el Ministerio de Educación les prohibió enseñar las palabras de Dios. Estamos mal, hermano. Dice la palabra que este rey Joram del cual estamos hablando construyó altares en las colinas de Judá para hacer alejar al pueblo de Dios. Y dice que el profeta Elías reprendió a Joram y le envió una carta que decía: nuestro Dios, a quien tu antepasado David adoró, te envía el siguiente mensaje. Aquí tienes algo así como un WhatsApp de un profeta. Me he dado cuenta de que en lugar de seguir el buen ejemplo de tu padre Josafat, decía la carta, o el de Asa, rey de Judá, has seguido el mal ejemplo de los reyes de Israel que han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Te has comportado como Acab, y por tu culpa todos los habitantes de tu pueblo, de tu reino, de Judá y de Jerusalén, aman a otros dioses y le rinden culto. Y para colmo ordenaste que mataran a tus 6 hermanos que eran mejores que tú. Por eso, dice la carta que le llegó a Joram, Dios castigará duramente a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres. Además perderás todas las riquezas que has acumulado. Juicio de Dios vino sobre este gobernante que se alejó de Dios. Y a ti te vendrá una enfermedad tan grave, decía el profeta en su carta, que sufrirás terribles dolores de estómago por el resto de tu vida, hasta que se te salgan los intestinos. Y ahí terminaba la carta. Y así sucedió, pues, hermano. Dios hizo que los filisteos y los árabes, vecinos de los etíopes, rodearan y odiaran a Joram, por lo cual se levantaron en guerra e invadieron Judá, se apoderaron de todas las riquezas del reino de Judá, que el rey Joram tenía en su palacio, y también se llevaron como prisioneros a sus hijos y a sus mujeres, y solamente le dejaron a Joacás, su hijo menor. La Escritura dice que después de esto Dios castigó a Joram con esta enfermedad profetizada, donde apareció en él una enfermedad incurable en su estómago, y su sufrimiento duró 2 largos años, y era tan grave su estado, dice la palabra, que finalmente, como decía la profecía, se le salieron los intestinos, y murió a los 40 años de edad, en medio de terribles dolores por haberse apartado de la voluntad de Dios y haber hecho lo que su propio entendimiento decía que hicieran. Y trató de agradar al pueblo que quería idolatría y les puso idolatría, financió idolatría para ellos. ¿No le parece a usted conocida esta historia hoy en nuestros tiempos? Dice la palabra que en su funeral, en el funeral de Joram, el pueblo no le hizo grandes honores, pues no encendieron en su memoria una gran hoguera como lo habían hecho con reyes anteriores. Joram tenía esos 32 años cuando comenzó a reinar y mandó a matar a sus hermanos. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reinado duró 8 años. Y aunque lo enterraron en la ciudad de David, nadie, dice la palabra, se lamentó por su muerte, ni lo pusieron junto a las tumbas de los reyes. Murió sin amigos
que le recordaran. Murió sin que personas recordaran un amor fraternal, un afecto fraternal hacia ellos. Murió, pasó por este mundo. Sus 2 últimos años fueron de gran sufrimiento y finalmente, como dijo el profeta, se cumplió todo lo que él le advirtió que sucedería. Y Joram no se arrepintió ni se volvió a Dios cuando escuchó esta sanción de Dios. Joram, este rey, odiaba a sus hermanos y los mató por la misma razón probablemente que Caín odió a Abel y lo mató, porque la piedad de ellos condenaba su impiedad. Y si no había piedad, no había amor fraternal. Si no había piedad, no había afecto fraternal. Y si no había afecto fraternal, no había el amor de Dios, como dice su palabra. Pero Jesucristo, hermano, se hizo hombre para sanar y limpiar esta impiedad, este mundo asediado por el pecado del cual vivimos. Hay muchos que hemos ido ya a sus pies a pedir perdón, arrepentidos. ¿Tú lo has hecho? ¿Estás viviendo en su voluntad? ¿Estás permaneciendo en el amor fraternal? ¿Está creciendo el amor hacia tus hermanos? ¿Está creciendo el amor hacia Dios? Jesucristo nos demostró con su amor cómo debemos amar, hermanos. Y han pasado ya casi 2000 años de su muerte y aún lo recuerda todo el mundo. Todo el mundo lo recuerda. Muchas cosas se han escrito en favor de él, de su noble obra salvadora, redentora de la humanidad. Él hizo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Vino a hacer lo que tenía que hacer y lo hizo. Tuvo que caminar, caminó. Tuvo que ir a sanar enfermos e ir a visitar enfermos e ir a lugares alejados caminando para llegar a ellos. Por amor fraternal hacia los que pedían ayuda, Él fue. Si nosotros nos creemos hijos de Él, entonces imitémosle. Tenemos medios de comunicación, tenemos medios de transporte, no para demorarnos 2 días como se demoraba el maestro. Tal vez un par de horas y estamos listos en el lugar que nos necesitan. A veces nadie nos recuerda dentro de una congregación cuando nos vamos. Y después nosotros murmuramos y decimos, ¿no había amor en esa congregación? Por eso nadie me llama, nadie me recuerda. Pero, ¿qué hice yo en esa congregación? ¿Dejé una huella? ¿Dejé una cicatriz como para que alguien se acuerde de mí? ¿No será que la falta de amor del prójimo hacia nosotros es porque sencillamente nosotros mismos no cultivamos el amor hacia ellos? Por eso que pasamos igual que Joram, sin pena ni gloria por esa congregación. Y nadie nos recuerda, nadie lamenta nuestra partida de ese lugar. Podemos ausentarnos algún tiempo, tal vez. Y si nadie se da por enterado, debiéramos preocuparnos y ocuparnos en resolver ese asunto. Tal vez no hemos realmente dejado un buen ejemplo, ni hemos plantado un buen árbol en esa congregación para que nuestros hermanos recuerden nuestros frutos dulces, y lo echen de menos y por eso nos recuerden y nos llamen. Pueden existir varias razones, hermano, porque tal vez tú pasaste por alguna congregación y ahora nadie se acuerda de ti. Tal vez hay falta de afecto tuyo que no cultivaste. Muy probablemente también hay falta de afecto fraternal de tus hermanos hacia ti. Tal vez hay un muy deficiente pastorado, un pastor de etiqueta, que no se pone los zapatos y va por los campos a buscar las ovejas extraviadas. O tal vez puede tratarse, como decíamos, que hemos pasado sin penas ni gloria por una congregación y por eso ya nadie nos recuerda. Tal vez nosotros mismos no hemos cultivado el amor fraternal y sencillamente cosechamos lo que sembramos.
Si nadie se lamenta porque ya no vas a la congregación, puede ser sencillamente porque nunca realmente mostraste un verdadero interés por los hermanos. Ni tus besos eran besos de amor fraternal, ni tus abrazos eran abrazos de amor fraternal, ni menos tus acciones. Pero eso lo puedes corregir, hermano. Aún no estás muerto. Aún Dios te da la oportunidad. Aún estás escuchando palabra de Dios. Y puedes arrepentirte ante Él y realmente empezar a hacer la voluntad. Especialmente en estos tiempos difíciles que se requiere tu ayuda, tu amor, tu piedad, tu afecto fraternal. Tal vez, hermano, no te has comportado haciendo el bien a otros y por eso poco te añoran. Cuando alguien está asediado por el pecado y no muestra afecto fraternal, cosechará lo que sembró. Nadie lamentará su partida como le sucedió a Joram, que nadie lamentó su muerte. Como Cristo nos amó, así nosotros debemos amar al prójimo. Él nos ha dado ejemplo del afecto fraternal verdadero. Él, siendo Dios, se humilló a lo sumo y se hizo hombre y siervo para venir a la cruz, a morir una muerte horrible, por ponerse en tu lugar, porque tú tuvieras un mejor porvenir, porque tú tuvieras vida eterna. Él se hizo nuestro hermano siendo nuestro Dios, siendo nuestro Señor, se hizo siervo. Él lavó los pies de sus discípulos, se hizo el siervo más despreciable, que era el que lavaba los pies. Generalmente era el esclavo, el que lavaba los pies de los caminantes. Él nos mostró su humildad, nos mostró su afecto. Conoció la pobreza, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Conoció el dolor, conoció las llagas de la cruz, conoció el menosprecio. Sufrió, hermano, para que tu gozo, tu amor y tu paz resultaran eternamente para honra y gloria de Él. Solo falta que le recibas. Solo falta, si le has recibido, que hagas su voluntad y dejes todas las manifestaciones de falta de afecto fraternal y esa piedad se transforme realmente en amor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, Vengan a comer, es mi sangre. vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo
como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Sin afecto fraternal. Tenemos varios ejemplos en la Escritura de falta de amor fraternal. Hay muchos ejemplos que tal vez usted conoce. Por ejemplo, el beso fingido de Judas entregando a su maestro. No se trata que nosotros ahora, porque escuchamos que tenemos que dar un beso de amor fraternal, vamos a agarrar a todos los hermanos y le vamos a dar besos de amor fraternal, porque lo escuchamos ahí en un programa radial o lo leímos en la Escritura, pero en realidad es un beso fingido. Que nuestro beso, si va a ser un beso, un abrazo, que sea un abrazo real. No como lo que dice ahí en Marcos 14:45, cuando dice la palabra que vino y se acercó Judas a Cristo y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Y Jesús vio ese beso, sintió ese beso y le dijo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Le besó, pero no fue un beso reflejando amor fraternal, sino precisamente fue un beso para que los malos que le acompañaban identificaran en la oscuridad de la noche quién era Cristo. Mira cómo un beso fingido, puede significar, como le sucedió a Cristo, la señal para ser arrestado y ser llevado a la cruz o a juicio. A veces, hermanos, podemos pertenecer a una familia, pero por envidia y falta de amor fraternal podemos ser excluidos. Como la conocida historia de José y sus 10 hermanos envidiosos que lo vendieron como esclavo a extranjeros y después lo dieron por muerto a su padre, escondiendo el secreto durante años, con una tremenda falta de afecto fraternal hacia su hermano que vendieron y una tremenda falta también de afecto fraternal hacia su padre, que sufrió durante años creyendo que uno de sus hijos favoritos había perecido en las fauces de un animal. Cristianos también, dice la Escritura, ahí en Judas 1:12, que se reúnen con el objetivo de tomar la cena del Señor en un ambiente de fraternidad, pero finalmente no ocurría aquello. Estamos hablando del nivel de desórdenes en las celebraciones de la cena del Señor, como sucedía entre los corintios. En la versión Dios habla hoy, ahí en Judas 1:12, la palabra dice, son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, 2 veces muertos y arrancados de raíz. Hay fiestas de amor fraternal, hay ágapes, es decir, comidas también en común que a veces disfrutan los cristianos o los amigos cristianos, en las que se celebra, incluso se recuerda algún evento importante o sencillamente se comparte la palabra de Dios o se recuerda a Cristo con la cena del Señor, como ocurría ahí en 1 Corintios 11, de los versículos 20 al 22. Y finalmente, el mal comportamiento que ahí en los versículos 17 al 21 del capítulo 11 de 1 Corintios se señala de los cristianos.
a veces hasta en una fiesta, un encuentro, supuestamente para demostrar amor entre los cristianos, puede terminar en una situación que desagrada a Dios y que precisamente muestra falta de amor entre los asistentes. Hay tantas cosas, unas grandes y otras pequeñas que vemos en la Escritura. Por ejemplo, otra historia de falta de amor fraternal, la que mostraron gravemente los amigos de nuestro querido apóstol Pablo, al dejarlo solo en prisión en momentos importantes en su vida y sobre todo en sus últimos días de vida o en su último tiempo ahí en la cárcel de Roma. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo a Timoteo, su discípulo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Y en 2 de Timoteo 4:9, recuerda a Timoteo y le dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Este Demas que es mencionado entre los que se saludan cuando aparece el saludo a los hermanos de Colosas, y también aparece mencionado la carta a Filemón, actuando como un hermano en Cristo poderoso. Ahí en 2 de Timoteo 4:9 es mencionado como alguien que se aparta y desaparece el amor fraternal hacia este Pablo que está preso por la causa de Cristo. Y dice la palabra: amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Y Pablo se lamenta también que no está con él Crescente, que había ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. Pero se lamenta por Demas, que lo había desamparado. Y dice Pablo a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Y le menciona, le recuerda: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y ya que hay algunos que ya no participan, a los que se le acaba el amor fraternal, fíjese, hermano, que si usted ya se enfrió en el amor realmente se le enfrió, la iglesia no se va a quedar quieta esperando que usted se vuelva a entibiar en el amor, sino que van a venir otros en reemplazo suyo, porque el trabajo de la iglesia avanza contigo o sin tigo, como diría alguien, con usted o sin usted. Nadie es imprescindible en la iglesia. Y por eso que Pablo le menciona a Timoteo que mande a buscar a Marcos, porque él es útil para el ministerio. Se fue este Demas, lo dejó, se fue al mundo, pero hay otros, vienen otros detrás, hermano. Así que cuando se pierde el afecto fraternal, se pierde la unión entre los hermanos, pero la iglesia no desaparece. Se trabaja con los que quieran trabajar. Ahí en 2 de Timoteo, también, capítulo 4, del versículo 16 al 18, dice Pablo que está solo y que recuerda también la falta de afecto fraternal de sus hermanos. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Le está pasando igual como le pasó a Cristo. Todos los discípulos se dispersaron, como ovejas se dispersaron. Y a Pablo le pasó lo mismo. En su primera defensa dice: ninguno estuvo a su lado, sino que todos me desampararon, dice el apóstol. No les sea tomado en cuenta, dice el apóstol, no tiene rencor. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, aclara, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Dice Pablo: así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, exclama Pablo. Pues finalmente, tal vez muchos hermanos te hayan desamparado, te hayan dejado solo en tu dolor, en tu sufrimiento, en tu necesidad, cuando era necesario que estuvieran a tu lado. Pero Dios
Cristo no te ha desamparado. Y Él te librará de la boca del león. Él te librará de toda obra mala y te preservará para su reino celestial. Sé obediente. Si contigo los hermanos no han tenido mucho afecto fraternal, tú no le tomes en cuenta su pecado, sino que tú mismo haz lo contrario, sino que llénate de amor fraternal, que tu piedad termine por el afecto fraternal transformándose realmente en amor al prójimo. Somos, hermanos, el pueblo adquirido por Él. Somos la familia de Dios y debemos comportarnos como hijos de Dios. Hay muchos de nuestros hermanos que están solos en sus hogares, sin la visita de alguien. A veces nadie de su congregación va, pero puede ser tú que no perteneces a la misma congregación, pero ve a verle. Si has sabido, si te has enterado que hay algún hermano solitario, alguna viuda, algún pastor retirado, olvidado, algún anciano enfermo, cualquier enfermo, alguien que está postrado tal vez, alguien que está en cuatro paredes, en una silla de ruedas, sin el afecto fraternal de sus hermanos, de sus otrora hermanos que le abrazaban, pero finalmente han demostrado que sus besos y su abrazo eran fingidos, pues le han dejado solo. No le tengas en cuenta esos pecados, tú murmurando de los que no tienen afecto fraternal. Toma tú el control del afecto, de tu afecto que tiene que surgir y brotar como aguas vivas de ti. No solamente saludar con afecto, sino haciendo reales demostraciones de amor. En estos momentos críticos que vive nuestro país y nuestra sociedad, estamos necesitados de gente, de soldados que quieran cumplir la misión de Cristo, que quieran mostrar amor fraternal, que quieran salir del pecado del cual los asellas tal vez, de esta inercia, de estar ahí muertos en su casa, sin trabajarle al Señor, sin ir a los campos de guerra, de la guerra espiritual, sin ir a los lugares de necesidad. Pero gracias al Señor, gracias al Espíritu de Dios, su presencia te puede acompañar día y noche, por siempre. Sométete a Él, sírvele. Eres parte de su cuerpo. El que debe actuar guiado por la cabeza. Actúa guiado por lo que te habla el Espíritu de Dios a tu corazón en cuanto de servirle a Dios. Si hay una idea concreta de ir a ver a alguien, no te quedes esperando que lo haga el pastor, no te quedes esperando que lo haga otro. Hazlo tú mismo. Si Dios ha puesto en tu corazón, si Dios te ha mostrado que tal persona está sufriendo, ve y ayúdale. Hay hermanos debilitados por sus propios errores, ovejas descarriadas, personas que no quieren congregarse, que están solos, que están decaídos, porque se sienten incluso más decaídos, porque no han recibido aprecio de los supuestos religiosos que se congregan en la iglesia cercana. Si hay falta de afecto fraternal en tu congregación, recuerda que tú eres parte de ella y tú puedes hacer la diferencia o entusiasmar a tus hermanos dándoles tú el ejemplo. Si encuentras que tu pastor se mueve poco y es un pastor de escritorio, muéstrale a tu pastor cómo se puede ser un general que está en el campo de batalla. Muchos de los que se han apartado
de los que están solos en sus casas, de los que no se quieren congregar. Tienen su nombre inscrito en una vieja hoja de papel que señala que son miembros de alguna congregación. Pero ahora están como viviendo en el exilio. Son como los israelitas que fueron llevados cautivos a Asiria, Babilonia y Persia. Y ya no están en medio de su pueblo, ahí en su tierra. Pero tú ve por ellos. Hay necesidad porque hay catástrofe natural. Ve tú. No puede ser que los incrédulos nos ganen. No puede ser que los incrédulos nos muestren más amor. No puede ser que los bomberos tengan mayor espíritu de servicio que los hijos de Dios, donde hay dones de servicio, dados por Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Dios, hoy con su palabra, ha querido llamarme la atención y ha querido llamarte la atención a ti, para que le preguntes a Él, en el secreto, en oración, si has pecado por falta de afecto fraternal hacia tus hermanos. Pregúntale al Señor, ¿qué debo hacer hoy, Padre? ¿Qué debo hacer? Jesucristo, Él con su Espíritu te guiará. Él te dará el poder, te dará la fuerza. 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente como hermanos, como verdaderos hermanos, misericordiosos, amigables. Si hay desunión en tu familia carnal, si hay desunión en tu iglesia, si hay desunión en tu barrio, si hay desunión en tu país, en tu región, pídele al Señor que te llene de su Espíritu para que des fruto bueno, dulce, agradable, de amor, verdadero y el más importante, fruto del Espíritu. Es el fruto más importante del Espíritu, del amor. Clámale al Señor. Únenos, Padre, únenos en el gozo y únenos en el dolor, en las penas y en las alegrías con mis hermanos, fraternalmente. Padre amado, hoy te clamo, te pido, Señor, únenos, Padre, únenos con tu Santo Espíritu, con lazos inquebrantables, con afecto fraternal, con caridad hermanable, para llevarle amor a nuestros hermanos que sufren. Únenos, Padre. Únenos con lazos de amor fraternal. Y si hoy día me has revelado que hay falta de afecto fraternal en mi proceder, este pecado que me asedia, quítalo de mí. Y que permanezca en mí, creciendo día a día, el amor fraternal que tanto te agrada y el cual tú me enseñaste con tu vida, con tu obra y con tu sacrificio en la cruz. No hay amor como el de Dios, nadie me mostró tanta compasión, nadie dio lo que Dios entregó. No hay amor como el de Dios, nadie me amó como Él me amó, nadie dio lo que Dios entregó. Es el amor que jamás se rindió, es el amor que todo lo entregó, es el amor que nada se guardó para sí. El amor
el amor que con sangre escribió la tierna historia de la redención. Es el amor que me perdonó, es el amor que me redimió. Dulce amor, eterno amor de Dios. No hay amor como el de Dios. Él me ama como soy, de su paz me dio. Gracias doy por el don de ese amor. Ahora soy hijo de Dios, pues Él me alcanzó. Solo ya no estoy. Vive en mí y quiero hablar de ese amor. Admirable es su amor, alumbró mi corazón. Me buscó, me encontró y mi ser cambió. Es el amor que jamás se rindió, es el amor que todo lo entregó, es el amor que nada se guardó para sí. Es el amor que con sangre escribió la tierna historia de la redención. Es el amor que me redimió, es el amor que me perdonó. Dulce amor, eterno amor de Dios. Dulce amor, eterno amor de Dios.